Es decir, ya luego de la despenalización de 516 vino lo del artículo 23 en la Constitución del 98, pero hasta el 2008 no pasó casi nada. O sea, la lista nos dijo una vez que en la Constitución, digamos en la Asamblea o en el Congreso en ese entonces, se metió un proyecto para que habla sobre la no discriminación, es decir, la penalización de la no discriminación, pero no pasó nada. Es decir, yo no sé en qué falló, y además también, o sea, la crítica mía iba en ese entonces de que mucho de lo que se hacía, por ejemplo, a ese nivel, de ese lobby, estaba en desconocimiento de los colectivos que éramos los beneficiarios. Es decir, solamente había una élite ahí de activistas que trabajaba en esto, pero no lo socializaban. Y yo trasladé esa crítica un poco después porque ya para la asamblea del 2008, donde íbamos se iba a elegir asambleístas para nuevos constituyentes, hubo asambleístas de los colectivos que le ven. Y a excepción del Pancho, que luego me aclaró en un mail, me dijo, yo sí salí, fui a las discotecas, a los bares, a hacer difusión y todo, los otros candidatos nunca nos socializaron las cosas. Es decir, no hubo una propuesta, o sea, hubo falta ahí sí de una estrategia y de socialización de los temas de la incidencia que se podía hacer en la asamblea y de que un poco la gente se siente empoderada y decir, bueno, ya tenemos incluso candidatos. Porque hay en el inconsciente colectivo de muchas de las personas en este país es pensar de que, bueno, nos dieron los derechos, pero yo no me quiero visibilizar, porque ¿qué dirán? Pero yo pienso que la actitud y el trabajo de los propios activistas de visibilizarse y de estimular a las personas a que se sientan empoderadas de su situación y de sus derechos, pues es un paso más para que las mismas personas sientan que hay que perder el miedo y protestar y alzar la voz. ¿No es cierto? Ya para ir concluyendo, yo pienso que lo del 2008 a la final es sin duda un triunfo mediático de los grupos LGBT, a pesar de que no nos dieron tanto cabida y tanto espacio como lo dieron, eso sí, a los mismos grupos evangélicos y a los grupos de derecha y a los grupos de los religiosos. Sin embargo, pienso que lo que se consiguió fue bastante, y hemos visto incluso, y en muchas de las publicaciones que ustedes verán ahí, existen ya los medios de comunicación que antes, o en las salas de redacción antes se trataba el tema homosexual con mucha discriminación, y se trataba siempre desde del objetivo, de la óptica, perdón, como les decía, del escándalo o de la crónica. Ya se aborda desde una nueva perspectiva, que es la perspectiva de la apertura afirmativa hacia los derechos de los ciudadanos LGBTI, donde ya se ven otras realidades, se habla de otros temas, el tema de la familia, el tema de que es necesario hablar en contra de la homofobia, y entre eso obviamente el hablar del tema de la educación, ¿no es cierto? Pero yo pienso que todavía hay que sacar a la homosexualidad de la discoteca y de los lugares de encuentro, ¿no es cierto?, para llevarlo a los espacios públicos y no privados. Es decir, que la discoteca todavía podemos pensar que es un lugar público, pero es un lugar público privado, ¿no es cierto? Y trasladarlo a la calle, a la plaza pública, y yo creo que es importante entonces ahí nosotros incidir e insistir en la comunidad para que vaya, por ejemplo, a la marcha del orgullo, que marche por un orgullo y que tenga ahí un discurso muy político de esto, y que abramos los espacios de discusión en las mismas organizaciones que nos vayamos empoderando de otro tipo de realidades y de términos, ¿no? Yo lo he escuchado de Leo Sierra hablar mucho de eso, del tema de no tener vergüenza de decir ahí el marica, porque hay mucha gente que dice, ay, yo no soy marica, yo soy gay, ¿no es cierto? Yo soy marica. Y yo leí en este libro brasilero, y desde Brasil, por ejemplo, ellos están avanzados, digamos, con la realidad ecuatoriana con unos 20 años en el tema, ¿no? Y porque ahí hubo una represión fuerte en la dictadura. Y aquí nosotros, el activismo comenzó a dar sus primeros pininos en cuanto a derechos, pero basándose nada más en el tema del HIV, ¿no es cierto? Y ahí metieron así como que encontraban el tema de derechos. Pero aún hace falta más hacer un lobby e incidencia en el tema de derechos. Y ellos hablan aquí de que tuvieron una discusión esto creo que en los años 60, en donde para evitar el tema de hablar de homosexual, ellos decían que comenzaron a hablar de una cosa más light que se llamaba los entendidos. O sea, el entendido era una cosa muy light o muy suave para llamar al homosexual o al marica. Y también el gay, ¿no es cierto? El gay, que es el anglicismo americano para referirse a los homosexuales. Pero poco después hubo los grupos homosexuales que comenzaron a reunirse y a trabajar. Y ellos decían, bueno,
Y hay un término muy allá que se llamaba despectivo, que es llamar al gay de bicha, ¿no? Que sería más o menos como el marica de acá. Pero decían, bueno, yo no soy ni entendido ni soy gay, yo soy bicha. Y bicha ya no en el sentido despectivo, sino en una cuestión de empoderada y de trabajar justamente en eso, de que más sé mis derechos y quiero trabajar en eso. Y aquí podríamos nosotros, y pienso que nosotros deberíamos comenzar a trabajar en ese tema. Y finalmente les digo, yo pienso que como incidencia en el planteamiento de trabajar en los derechos de la comunidad LGBT, nosotros deberíamos empezar a trabajar en una estrategia que se llama la triangulación de agendas, que es algo que trabajan muchos los cientistas políticos y asesores o de marketing político con candidatos, y que ya yo les había propuesto a los compañeros de Equidad y a mí se me ha ocurrido eso, trabajar incluso para un proyecto que tenemos que se llama Igualdad de Derechos ya. ¿En qué consiste eso de la triangulación de agenda? ¿No? Consiste en robar, ¿no es cierto?, parte de la agenda del adversario e incorporarla en nuestro discurso político, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? Y es algo que es importante. O sea, yo he escuchado ya en cierta forma decir por ahí al Pancho Guayasamín hablar sobre esto, de que sería importante tratar. ¿Cómo nosotros siempre hemos sido discriminados? Porque existe una tradición religiosa involucrada en ello, ¿no es cierto? Hay esa incorporación mental de nuestras familias de que por la homosexualidad es mala porque la Biblia lo dice así. Pues creo que nosotros tenemos que contrarrestar justamente eso, hablando del tema religioso en los mismos homosexuales, porque hay muchos homosexuales que todavía piensan que algo está mal, o sea, que ellos son los malos, y hay que justamente enfrentar esa oposición en las mismas familias. Lo sabe muy bien, donde la homosexualidad no es denostada en la forma que Dios interpretó por parte de la propia iglesia, ¿no es cierto? Y hablar del amor, del amor filial, de la familia unida, de la fraternidad, más allá que como una posibilidad, sino como una realidad de los mismos homosexuales, porque hay muchos homosexuales que son padres, etc. Entonces, esa es mi propuesta y yo creo que ese es el camino que hay que seguir en cuanto al ejercicio de la militancia y activismo por parte de nosotros los electores.